Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos en los cuales vamos a explicar diferentes ejercicios en los que nosotros podamos trabajar las bases de datos. Primeramente vamos a trabajar en la creación de las bases de datos en esta herramienta de Postgres. Primeramente nosotros ya debemos de tener instalado la versión que nosotros tengamos a nuestro alcance. En este caso es la versión 13. Aquí en el link de este video voy a dejar la página oficial donde ustedes pueden descargar la versión que a ustedes les interese. Pueden descargar unas versiones más nuevas, unas versiones anteriores. Ya depende de su equipo y pues obviamente del gusto de ustedes. Al momento de ingresar a Postgres nos aparecerá del lado izquierdo unas columnas en las cuales nosotros podemos desplegar y nos va a mostrar información. Por default aparece pues obviamente el nombre de la herramienta y su versión, como les comenté, que era la 13. En este caso nosotros al momento de desplegar aparecen estos tres tipos de opciones que son ya por default de la herramienta, vaya. En este caso nosotros vamos a comenzar desde esta parte donde están las databases, que nosotros es lo que nos interesa, crear una base de datos. Nosotros podemos crear bases de datos de diferentes formas. Uno es escribiendo como tal el código de cómo crear la base de datos. La siguiente opción es desde esta parte que les comenté, con clic derecho, crear, y pues obviamente nos va a dar la única opción, que es crear una base de datos, que pues en este caso es más visual para las personas que se les dificulte a lo mejor escribir el código o poner toda la configuración desde el código. Uno directamente desde aquí puede configurar la base de datos a su gusto, ya sea pues el tipo de codificación, parámetros y cosas genéricas que uno puede hacer con las bases de datos, ya sea poner restricciones, que solamente sea de lectura, que se pueden editar, etcétera. Bueno, para no hacer tanto el rollo, primero vamos a explicar la forma que a nosotros nos interesa, más que nada creando una base de datos desde el código. Al momento de crear las bases de datos, por ejemplo, en esta parte de aquí, cuando se despliegan las opciones, aparece Postgres, una base de datos ya cargada. No tiene datos, simplemente está creada para que uno desde ahí pueda empezar a hacer sus ejercicios. En este caso, uno al momento de venir aquí a la base de datos Postgres, vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar la herramienta que aparece de Query Tool y nos va a abrir una pestaña en donde nosotros ya podemos escribir todo nuestro código, que es esta parte de aquí. Nosotros tenemos la opción de poder escribir. Como habíamos quedado, vamos a crear una base de datos desde el código. Para empezar, nosotros tenemos que crear la base de datos con diferentes instrucciones, que en este caso sería create database. Nosotros vamos a estar creando la base de datos. Al momento de poner esta instrucción vamos a seguirla junto con el nombre. En este caso vamos a ponerle pruebas. Nosotros podemos ejecutar la instrucción desde esta parte de aquí donde está esta flechita. Podemos desplegar el drop down list o simplemente dar F5, que es la parte pues más sencilla. Al momento de dar F5 se empieza a compilar la información. La base de datos en el mensaje, en la consola de mensajes de la parte de abajo, parece que ya fue exitoso. Venimos aquí a la parte de database, vamos a dar clic derecho, un refresh, y como pueden ver aquí aparece nuestra base de datos. Aquí nosotros podemos ir viendo todas las opciones que se crean después de agregar esta base de datos, que en ella pues se pueden crear diferentes cosas, que como tal puede haber triggers, tablas, funciones y cosas que vamos a ver más adelante. Pero en este caso eso es la manera más sencilla como crear la base de datos. La siguiente forma sería crearla desde la opción de Object en la parte superior de arriba, crear. Aquí tenemos diferentes opciones para crear, ya sea como les comenté, podemos crear base de datos, triggers y todo lo que se nos ocurra mediante SQL. En este caso nos interesa crear una base de datos. Vamos a darle crear database, vamos a poner simplemente pruebas 2, le damos save y automáticamente la base de datos se está guardando en el sistema. Aquí, como pueden ver, aquí ya está guardada nuestra base de datos número 2 y pues esto sería como tal
la forma como crear una base de datos en PostgreSQL.